Hoy Entre Amigos se encuentra con el que ha sido durante más de 40 años maestro de Frigiliana, Antonio Sánchez, que tiene un montón de cosas que contarnos y directamente vamos a hablar con él. ¿Qué tal, Antonio? Pues muy bien, estupendamente. ¿Cuánto tiempo has estado de maestro aquí en Frigiliana? Bueno, mi magisterio en Frigiliana tiene dos fases. La primera del 61 al 68 y la segunda del 77 hasta el 2002, que ya me jubilé. Ahí hay un lapso de 9 años que estuve fuera, Morón de la Frontera y Sevilla Capital. Es decir, que has estado prácticamente en plaza, ¿cuántos años? Pues 43 años. 43 años. Y en esos 43 años has visto pasar un montón de generaciones. ¿Por cuántas generaciones? Hombre, pues por lo menos 2 generaciones completas y parte de una tercera, porque incluso he llegado últimamente a tener los hijos de los que fueron mis primeros alumnos y nietos. Incluso he tenido últimamente hasta unos nietos de los que yo empecé a darle cuando yo tenía 21 años de edad, que es cuando yo empecé a ejercer. Una responsabilidad tremenda y también una satisfacción ver tanta gente que Pues te conoce y que te respeta, ¿no? Sí. Yo de lo que más satisfecho estoy es cuando salgo y me encuentro a algunos, sea donde sea, me da lo mismo que esté en una cafetería, que esté en la calle, que me lo encuentre en el campo, porque yo voy todos los días un rato al campo por las mañanas y me gusta entrevistarme con ellos y la mayor satisfacción es hablar, ¿no? Me llena mucho. Yo, así por encima, casi han sido 1000 alumnos los que he tenido en todo ese tiempo. Conservo concretamente los nombres y apellidos de todos los alumnos que he tenido, tanto en Frigiliana como fuera. Y claro, a veces pues también, claro, te cambian mucho. Los primeros alumnos, para mí, como eran más próximos a la edad mía, les he visto físicamente menos cambios. Pero los últimos que he tenido, que los he dejado a lo mejor con 15 o 16 años, cuando me los encuentro a los 23 o 24, tengo que poner un poquillo la máquina y digo, este es fulano, este es mengano, eso, ¿no? Pero esa es la satisfacción más grande, es encontrarme y que yo vea, vamos incluso muchas veces, hombre, don Antonio, cuando nos daba usted la cultura de Frigiliana allí en la Loma, ¿qué ha hecho con los apuntes? Los conservo en mi casa y esto y lo otro. Yo una vez haciendo la mili, pues informaba a mis compañeros del cuartel que yo sabía la historia de Frigiliana y dije, ¿y cómo de un pueblo pequeño puedes tú saber la historia si mi pueblo que es más grande no lo hacemos? Y dije, pues yo tuve un maestro que se preocupó de darnos la historia. Entonces todo eso le satisface a uno como es natural. Ese es el mejor pago para un maestro. Vamos, para mí concretamente no. Sabes que el magisterio nunca ha estado bien pagado. De ahí viene el refrán aquel, pasan más hambre Que un maestro escuela. Que un maestro escuela, ¿no? Pero yo he tenido siempre la satisfacción de... que me ha gustado. A mí es que es un trabajo que ha sido de vocación. No, otra gente empieza, voy a hacer medicina, voy a hacer derecho, voy a hacer arquitectura, y después empieza a regular, y termina a lo mejor en magisterio. Tú no eres maestro de vocación. Sí, porque es una profesión realmente de vocación. Pero el ser maestro ahora no era lo mismo que ser maestro antes, y ahora me explico. El ser maestro antes era pues una institución, como era el cura, o era gente que era el juez de paz o el comandante de puesto de la Guardia Civil. Exactamente, eso era ser maestro antes. ¿Cómo se llevaba ese ser institución en un pueblo? Bueno, tenías que tener también mucho cuidado en todo, en tu comportamiento, no ya en la clase con los alumnos, sino fuera de allá. Efectivamente, éramos una institución. Yo recuerdo que estaba a lo mejor en la calle con gente que eran de mi edad, éramos el quinto, y a lo mejor estaba hablando con este señor, yo ya con 25, 26 años, y los niños que tenía en la escuela, pues procuraban acercarse a saludar al maestro. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, lo que sea, ¿no? Y entonces, claro, veías tú que tú eras algo, ¿estamos? Y después ya pues vino a todo esto, que yo estoy muy en contra de todo lo que ha ocurrido. Parte de culpa la tiene el magisterio, ¿eh? ¿Pero qué ha ocurrido en cuanto a qué? Hombre, ¿qué ha ocurrido en cuanto a ese respeto, a esa institución, a faltarle, yo qué sé, es como una entrega, ¿no? Sí. Y tú te tienes que entregar de lleno. Yo recuerdo que cuando yo empecé con 20 años, en el año 61, yo nací en el 41, y con 20 años, casi un niño, que fuera don Antonio, para arriba y para abajo, los padres llegaban a la clase a hacer consultas sobre cómo se encontraban sus niños y eran lo mismo, entraban pidiendo permiso. Yo estuve durante 7 años en la campaña nacional de alfabetización, que se creó en el año 1963 y aquí en Frigiliana crearon una plaza.
y esa plaza la ocupé yo. Y los alumnos que yo tenía por la noche eran de mi edad y de mi edad para arriba. O sea, allí iban gente con 45 años. Allí no había cachondeo ninguno. Allí iban amigos míos que nos habíamos criado de niños peleándonos y jugando y apedreando gatos. Y sin embargo, tenía un respeto la clase, ¿no? ¿Y se ha perdido ese respeto? Yo lo siento mucho. Yo lo siento mucho porque no es que sea ni don, ni excelencia, ni esto ni lo otro. Es que... como muchas veces dicen, yo lo he oído a compañeros del magisterio, los alumnos para mí son mis amigos. Digo, sí, y me parece muy bien, pero tú eres el maestro y él es el alumno. Es como padre e hijo. Yo para mis hijos soy como un amigo, como uno más. No, tú eres el padre y los otros son tus hijos, y en esto pasa exactamente igual. Eso no quiere decir que después gastaras una broma, comentaras cualquier cosa. Entonces ahí hacíamos bastantes excursiones aquí a los alrededores, a la Sebuchar, por ejemplo, íbamos a Pinto, donde está la Cruz de Pinto, al río, en fin, y todo, pero siempre con mucho respeto. Y yo siento eso por los mismos compañeros, ¿no? No se aprende, en una clase tiene que haber disciplina. ¿Y cómo era? Quería saber cómo eran esas clases. ¿Cuál era tu rutina diaria con Vamos a ver, pues yo llegaba por la mañana, y que se abrían entonces las escuelas a las 9 de la mañana. Llegaba, abría la clase y lo primero que se hacía era hacer la oración de entrada. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los alumnos, por supuesto, se rezaba una misa. Y a partir de ese momento empezaba ya el trabajo. Empezaba mi trabajo con una efeméride, con una consigna, con una frase célebre, con un refrán, con algo de esto, ¿no? Se hacía un comentario, esa frase estaba escrita en la pizarra, los alumnos la copiaban porque llevábamos un diario de clase. ¿Los alumnos qué edad tenían, más o menos? Los alumnos que yo tuve en mis primeros años de maestro tenían de 10 a 12 años, 10, 11 y 12 años, porque los que seguían hasta los 14 ya lo tenía otro que había sido maestro mío, don Enrique Ginés, que fue también una institución en Frigiliana. Y entonces a partir de ese momento pues ya empezábamos el cálculo, o la historia, la geografía, las redacciones, etcétera, etcétera. Y estábamos hasta las 12 en clase. A las 12 se terminaba la sesión de mañana, había que despedirse también con cuestiones religiosas, entonces rezábamos el ángel del Señor anunció María y concibió y tal. Pero eso es porque éramos los maestros beatos, no, es que eso estaba dispuesto por el régimen. Había un decreto del año 1938 del caudillo en el que te precisaba con exactitud las palabras que el maestro tenía que decir. Por ejemplo, el niño al llegar a la puerta de la escuela pedirá permiso, diciendo se puede, y el maestro dirá adelante. El niño responderá Ave María Purísima. Y el maestro dirá sin pecado concebido. ¿Eso estaba escrito? Eso está escrito en un decreto de febrero del año 38. No te lo puedo decir exactamente, sí. Pero vamos, se puede ir a la fuente, ¿no? Y así se entraba a la escuela. Y así se entraba a la escuela. Salíamos a las 12 y volvíamos a las 2 de la tarde. Las tardes las dedicábamos normalmente a hacer también algún dictado. Teníamos nuestros análisis y nuestras cosas, porque estamos hablando de alumnos de 12 años que estaban en la edad intermedia, porque los alumnos entonces entraban en las escuelas el mismo día que cumplían los 6 años de edad. No es como ahora que dice, bueno, pues a ti te corresponde el curso 2014-2015 porque en este 2014 has cumplido en febrero, en marzo, en julio. No. Entonces se cumplía edad, por ejemplo, el día 6 de noviembre, pues ese mismo día el niño ingresaba en la escuela, se pasaba a su padre familiar por el ayuntamiento, solicitaba lo que entonces le llamaban una papeleta que consistía que el funcionario escribía désele de entrada a la Escuela Nacional número tal, al chico tal y tal y tal y tal, que había cumplido 10 años, los 6 años el día antes, por ejemplo, ¿no? Y entonces ya está. ¿Y hasta qué hora duraba la clase por la tarde? Por la tarde entrábamos a las 2 y salíamos a las 4. A las 4. Después ya se cambió el horario y entrábamos a las 3 y salimos a las 5. Tú dabas muchas disciplinas, ¿no? Pero la preferida, la tuya, bueno, la que más te mira, gustaba. yo daba todo lo que daban los maestros. Entonces hoy es por especialidades. Por eso es. Entonces el maestro lo era de todo. Yo daba
Historia sagrada, religión, lengua, geometría, que se llamaba entonces, aritmética, geografía, historia, ciencias de la naturaleza, lecciones conmemorativas, etcétera, etcétera. Así que te llegaba, por ejemplo, el día 20 de noviembre, aniversario de fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera. Había que darla. Te llegaba, por ejemplo, que te digo yo, la función de San Sebastián, que era el 20 de enero, sigue siendo por como solamente un día. Entonces te habían 3 días de feria en Frigiliana, 18, 19 y 20 de enero. Y entonces se conmemoraba lo referente al patrono. Y lo mismo que eso, el maestro lo daba todo. Es como era como el médico de antiguo, Sí, ¿no? sí, sí, Era sí. médico para todo lo Para que... todo lo que le ahora llegara. Que dice, ¿qué le da usted el riñón? Pues al médico el riñón. Claro, claro, y entonces no, y bueno, y se nota, ¿no? Si tú dabas con un buen maestro, dabas con De vocación. de vocación, ese maestro te lo daba todo, hombre, ten en cuenta de que los conocimientos que tenía el niño que tenía con 12 años, por muy malo que fuese el maestro, siempre lo superaría el alumno, ¿no? Si encima tú te interesabas en que el niño saliese bien preparado, y yo recuerdo, vamos, en una ocasión me dijo un familiar mío, tío, me he enterado que tú enseñas mucho en la escuela. Digo, hombre, Tito, ni mucho ni poco, lo que hay que enseñar. No enseñes tanto, hombre. Hombre, ¿por qué? El que quiera saber que haga como tú, que se gaste el dinero y se caliente la cabeza. Bueno, son opiniones, ¿no? Y claro, yo decía, pero hombre, yo no me he hecho maestro para eso, ¿no? Pero yo recuerdo, a ver, cuando he estado fuera aquí, no, aquí siempre hubo un grupo de maestros muy buenos, muy competentes. No podemos tener... Y ha cambiado mucho la forma de dar las clases. Entonces eran lecciones magistrales. Eso, ha cambiado, ¿no? Hombre, por supuesto. Entonces, tú cogías, dabas la explicación que fuese. Y sobre el desarrollo del tema, pues ibas haciendo tus preguntas correspondientes para ir sabiendo si se estaban quedando o no. Por ejemplo, vamos a dar Viriato. Vamos a ver, aquí tenemos un personaje, normalmente sacaba la pizarra, hacía un dibujillo si tenía una mejilla de arte. Este era Viriato, este hombre nació en Lusitania. ¿Sabéis dónde está Lusitania? ¿Sabéis lo que es? No, tenías el mapa al lado. Aquí tenéis el mapa de España y Portugal. Portugal se llamaba entonces Lusitania, por lo tanto Viriato era de aquí, pastor. Y llamado lusitano porque era de Lusitania. Ahora tú ibas preguntando, ibas desarrollando todo eso, y esa era la lección magistral. Después de lo que había, del mismo texto que ellos tenían, copiaban el párrafo que tú le señalabas, copiarme esto de la biografía de Viriato, de la vida de Viriato y tal. Y si era en matemáticas, pues problemas, por ejemplo, cuando llegaba el tiempo de las aceitunas, los problemas giraban en torno a las aceitunas. Claro, un aceitunero ha estado hoy en un olivar y ha cogido, por ejemplo, pongamos por caso, 46 kilos de aceitunas, sabiendo que la arroba se la pagan a tanto, ¿cuánto ha ganado ese aceitunero hoy? Entonces trabajamos la arroba, trabajamos la libra, y los chiquillos sabían lo que era una arroba. Hoy un niño no sabe ni lo que es un quintal. Entonces en la escuela daban la libra, la arroba, el quintal de 4 arrobas, y lo ibas traduciendo al sistema métrico. ¿Qué tiempos aquellos, eh? A mí me gustaban mucho. ¿Lo echas de menos? Sí. No, la verdad, y la verdad es que me pasó, perdonar, pero... No, claro, tienes que emocionarte porque... Me gusta, es que era... Viviría momentos... Y después ya cuando por fin ya de Sevilla ya estaban las especialidades, entonces ya me pegué a lo que a mí me gustó siempre, la que historia, fue la ¿no? historia. La historia que la viviste de una forma muy especial porque eres la persona quizá que sabe más historia de la historia de Frigiliana, ¿no? Bueno, yo me interesé por la historia cuando estaba estudiando todavía el bachillerato. Yo tengo apuntes ahí desde... Yo nací en el año 41, vamos a poner que fuera el 53 o 54, que tenía yo 13 o 14 años, y entonces ya cosillas que me caían, que venía en la prensa o en algún libro, porque entonces libros no había nada más que los libros de la escuela, las famosas enciclopedias, sí, Enciclopedia Álvarez, que era la que teníamos aquí, tú también la tuviste la mejor, estábamos la Enciclopedia Álvarez, y recuerdo de que cualquier dato que yo pudiese encontrar, ese me lo guardaba, referente a Frigiliana. Y entonces ahí empezó ya mi interés, como empezó por ejemplo el asunto de la filatelia. Yo empecé a coleccionar sellos de correo, ahí detrás tenemos unos pocos álbumes, y lo mismo. Y ya a partir de ese momento ya me gustó,
Saqué siempre buenas notas, entonces había que, como es lógico en los estudios de bachillerato, pues tenés que llevarlo todo. Yo estudié con el maestro del pueblo, pero íbamos a examinarnos al Instituto de Málaga o de Vélez, que no existía todavía porque en Vélez vino más tarde. Iba o a Antequera, o la gente que está en la zona de Ronda iban al de Ronda, ¿no? Y yo recuerdo que estudiamos con el maestro y después, como lo mismo que está ahorita en la universidad a distancia, para bachillerato ocurría también en aquella época lo mismo. Y ya empezó a gustarme, en historia y geografía saqué siempre notas brillantes, tengo matrícula de honor y sobresaliente y cosas de estas. Las matemáticas me gustaron también. Es raro que te gusten las matemáticas. Sí. Es que a mí me gustó todo, perdona, y no es presunción. Un hombre polifacético, ¿no? No, y además no es presunción ni es ni nada de eso. A mí me gustó de todo. Yo preparaba problemas de aquí adaptado a Virgiliana, como te he dicho el caso de las aceitunas. Llegaba la temporada de caña. Un arriero ha transportado desde el bancal al ingenio tantas cargas de caña a tantas arrobas, sabiendo que las cobra al dueño a tanto. ¿Cuánto ha ganado ese arriero hoy? Claro, y eso involucraba mucho más a tu alumno. Hombre, claro, ten en cuenta que sabía lo que era un arriero, sabía lo que era la caña, sabía que el que estaba acarreando caña de ahí de la cañada al ingenio, pues había dado 5 vueltas, 5 viajes llevando caña, y sobre poco más o menos, como él tenía un tito, un hermano, un primo, un padre metido en ese tren, pues mi papá ha ganado hoy 15 pesetas. Te comunicaba en su mismo lenguaje. Sí, efectivamente. Y hablando de lenguaje, tú has estudiado también el lenguaje de Frigiliana como el que más, ¿no? Tengo ahí un pequeño léxico vocabulario, que ahora después, si queréis, os lo enseño, donde habrá del orden de unas 800 palabras. Antes de pasarla yo a mi léxico, pues miro los diccionarios. Yo miro el Espasa y miro por ejemplo, en Larousse, y miro el otro por si esa palabra existe o no existe, que no existe. ¿Y cuántas has incorporado? Bueno, ¿Que no existían en esos diccionarios? Pues, por ejemplo, la palabra aguanoso, pongamos por caso que sabe... Aguanoso, que la gente de Frigiliana se le llama aguanoso. ¿Por qué se le llama aguanoso a la gente de Frigiliana? Bueno, hay dos versiones. La más interesante es la de un señor que en el siglo XIX, a finales del siglo, cogió el hombre su caballería con sus capachos o capazos, lo llenó de albaricoque y se fue a venderlos a Nerja. De aquí de Frigiliana. De aquí de Frigiliana. Y claro, los albaricoques iban tan maduros que iban hechos un amasijo, echando agua, ¿vamos? Soltando. Y entonces el hombre, para darle publicidad, pues con la caballería cogida de lo que llamamos nosotros el cabestro, ¿no? Que es la guía, la cuerda esta, pues el hombre por las calles de Nerja decía: abarcoques aguanosos, abarcoques aguanosos. Y algunas vecinas se asomaban: ¿qué clase de abarcoque llevará ese hombre que va pregonando por ahí? Y decía: ¿por qué me llama usted aguanoso? Es que son, dice, chiquilla, ¿no estás viendo que vienen hechos agua de maduros que están? Bueno, pues déme usted tener que igual. Entonces, claro, el hombre bajó unas cuantas veces y en Nerja se fue extendiendo la noticia, y cuando nos veían algunos de Frigiliana, que entonces no es como hoy que bajamos todos los días a Nerja, sino que bajábamos cuando teníamos que comprarnos unos zapatos o hacer cualquier cosilla que no encontrábamos aquí en Frigiliana. Entonces nos veían los de Nerja: mira, allí va un aguanoso. A los de Frigiliana, un aguanoso, y ya nos quedamos con los aguanosos. A nosotros no nos molestó, al contrario, no es que estemos orgullosos, pero vamos, que nos agrada, ¿no? Esa es la primera versión, ¿no? Esa es la primera versión. Y la otra versión es la que dice por la abundancia de las aguas. ¿Y tú con cuál te quedas? Yo me quedo más por la de los albaricoques. Albarcoque. Todavía más que abarcoque, barcoque. Barcoque. Una anécdota: un día estaba yo haciendo la obra en la casa y estaba el albañil, tenía sus peones y demás, y hay uno que también estuve dando clases de noche, cuando la campaña aquella de alfabetización, que tiene la lengua muy liada. Y me dice el albañil: pregúntele a Sebastián, ¿qué le pasó el otro día ahí en las maquinillas de los trapiches? ¿Qué le pasó el otro día en las maquinillas? Que se metió a quitarle los abarcoques a un extranjero que compró la casa esa, y el extranjero lo vio. Y entonces empezó a darle voz, que me llegó: Sebastián, ¿qué te pasó el otro día como un extranjero ahí arriba?
Ya, nada. Hombre, pero algo te pasó. Nada, yo me metí allí pegadillo al balate, escondillo, y me acerqué al árbol, y dice yo, en un momento, esta gente se van a acostumbrar los años malos a llegar a una viña y en un momento ya la acepta. Y llega a una higuera y en un momento, entonces, en un momento le quitó unas puertas de... Sí, en un momento le quitó unas puertas de albaricoque. Y el hombre, eso me lo contaba él mismo. Y yo digo, hay que ver la que es armada por un barcoque. La que es armada por un barcoque. Se cayó el extranjero. Pero porque él decía, la que es armada por un barcoque. Ya. Y le quitó unas puertas. Porque realmente entre la gente de Nerja y la gente de Frigiliana, el idioma cambia como de la noche al día, ¿eh? Es decir, hay palabras que no se entienden, ¿eh? A mí me ha ocurrido. Yo he estado en la peluquería, ahí en Nerja, y estaba hablando con el peluquero, o el padre del peluquero, que también el hombre le echa una mano al hijo de vez en cuando. Y en el último arreglo que todavía está aquí creciendo el pelo, estuvimos hablando el padre y yo, dice, en la conversación que hemos tenido ha usado usted un montón de palabras como si la hubiera sacado usted del Quijote. Digo, ¿usted leyó el Quijote? Dice, no, pero por la forma y el sonido que tenía, digo, esto es del Quijote. Digo, pues mire, la mejor esa la acaba alguna. Y me lo dice, habla usted como con un lenguaje antiguo, ¿no? Y otro día en una tienda lo mismo, porque dejé un encargo, y dice, dígame usted, digo, mi nombre es Antonio Sánchez de Frigiliana, pero para usted de Frigiliana, ¿no? Digo, sí, porque yo qué sé, habla usted de una manera que no parece de Frigiliana. Digo, está en Sevilla, dije, pero tampoco habla como los sevillanos. Ya. ¿Cuáles las palabras que tú crees más, digamos, con sabor a guanoso 100%, que os diferencian a una persona de Frigiliana del resto del mundo? Palabras que nada más que se digan aquí, ¿no? Hombre, creo que es muy difícil precisar cuántas, si son 80, si son 200 o son 40, sí, las palabras que nos pueden diferenciar del resto de los vecinos, los del contorno. Yo lo único que puedo hacer es echar mano, claro, a... Dinos qué es esto, una revista. Esto es una revista... Enseña la cámara. Esta revista se sacó en Frigiliana en el año 1983 por un grupo de personas que estábamos interesados en la cosa de cultura y demás. Sí. Se le dio el nombre de Papeles de Fray Sebastián, después de estar muchas horas tratando qué título le dábamos. Y uno de los asistentes dijo, vamos a llamarle Fray Sebastián, papeles, porque eran papeles sueltos. Este número ya salió con sus grapas y demás, pero los otros hubo que coserlo después de pasar. Y este es el número 6, ¿no? Este es el número 6, puedo enseñaros también los números anteriores. Sí. Entonces, ya se ha visto bien en cámara. El chico que dijo, vamos a llamarle Papeles de Fray Sebastián, porque claro, en el grupo habíamos gente que cada uno escribía su papel. El uno hablaba de deporte, el otro de agricultura, el otro de historia, por ejemplo, yo, etcétera, etcétera. Y entonces esos papeles los cosíamos. Y le puso Fray Sebastián, que cuando le dio ese nombre, digo, bueno, Sebastián no fue fraile, fue precisamente un militar romano que sufrió martirio, etcétera, etcétera. Dice, sí, pero como estamos ya hartos de oír San Sebastián, yo de mi cuenta le he puesto Fray. Yo, bueno, pues venga, pues vamos a dejarlo con Fray. Así. Y se quedó con Fray, pero vamos. El motivo es que el patrono de Frigiliana es Sebastián, y en vez de poner San Sebastián, se le puso Fray Sebastián. Y en esa revista venían palabras, ¿no? En esta revista pues vendrán del orden de 20 o 25 palabras, como en los números anteriores también. Vamos a recordar unas cuantas. Unas cuantas, pues vamos a ver, nos vamos a una de las páginas finales. Tenemos, por ejemplo, la palabra faena, que es acción de defecar, equivalente a dar de cuerpo. Tenemos falfarria, que es una cosa desarticulada. Damos el nombre de fandangona a la mujer de Vidalegre. La palabra faratar, esa es más conocida, que equivale a quebrar o destruir, destrozar, etc. Faratar una cosa, ¿no? Faratar una cosa, eso es. O hacer cisco, también. Claro, eso es más común. Fardal es la parte del ramaje de los árboles cuyos frutos se pueden alcanzar con la mano desde el suelo. Luego tenemos la palabra, esta es muy nuestra, que es farfollúo. Farfollúo. ¿Y qué significa? Farfollúo se aplica a la persona que habla muy deprisa y atropelladamente.
Es un farfollugo. El que hace una cosa con tropelía y confusión es un farfollugo. Entendido. Luego tenemos la palabra fatiga, que sabe todo el mundo Sí, que... qué fatiga tengo. Eso es, pero es náusea y sinónimo también de ansia, La palabra ficha, persona de torcido proceder, le llamamos también, este es un punto filipino. La palabra finca, se la damos a la persona de mala conducta, este es una mala finca. Mala finca. Y había una palabra que tú me has dicho fuera de cámara, que es la persona que va por la calle parándose a hablar con uno y con otro. ¿Cómo se llama esa persona? Esa persona que se va parando con unos y con otros por la calle, a ver si la doy... La tenías por ahí una ficha que me enseñaste antes, me parece, ¿no? Sí, ¿Tienes también ahí? sí, tengo aquí, Sí, seguramente. fichas, ¿no? Por ejemplo... Yo la sacaba al azar, me parece que está por ahí. Esa palabra perricalle, que tenemos que buscar, la he buscado en un fichero. ¿Y cuántas fichas tiene ese fichero? Pues alrededor de unas 800. 800 palabras. Sí. Bueno, y ya tienes la ficha ahí en la mano. La tengo en la mano. Casi un ratillo de buscar en el fichero. A ver. Pues perricalle se aplica a la persona que por no tener ocupación camina sin rumbo, parándose en los lugares donde ve a alguien. Es sinónimo esta palabra de exertor, exatentado y exatinado. Tú en Frigiliana dices a cualquiera, y el exertor ese, el perricalle, un exertor, es que va, es como un desertor que va huyendo, sí, que va corriendo. Tú le dices a una persona de fuera de Frigiliana y el exertor ese, y el otro le dice, es un perricalle, y no nos enteramos. No, eso es verdad, sencillamente ¿no? Estáis hablando de un lenguaje absolutamente desconocido. Yo creo que eso ha sido también el hecho de que Frigiliana haya estado fuera, diríamos, de la comunicación costera. Sí. Y hemos vivido no aisladamente, pero sí algo separado del contorno, ¿no? Es decir, un aguanoso puede hablar con otro aguanoso, un aguanoso que sepa esto de las fichas, ¿no? Puede hablar con otro aguanoso y un tercero puede no enterarse en absoluto de la conversación. Sí, señor. Y vamos, yo no sé si estará bien lo que voy a decir. Mi nuera es salmantina. Ajá. Por lo tanto, ya sabemos cómo se habla allí el castellano. Claro. Y algunas veces mi mujer y yo hablando, dice ella, no me estoy enterando de lo que estáis diciendo. Y sin embargo, mi mujer y yo sí nos entendemos. Y mi hijo, que está en Madrid, pero nació aquí en Frigiliana, casado con la salmantina, sí se entera. Y entonces, y la familia de ella lo mismo, mi consuegra salmantina, dice, cuando Carmen, sobre todo mi mujer, cuando Carmen se pone a hablar, yo no me entero de la mitad de las cosas. ¿Y eso, las nuevas generaciones, se está transmitiendo a las nuevas generaciones o se está perdiendo? Está perdiendo. Ten en cuenta de que la población joven, la mayoría de ella está fuera de Frigiliana. Entonces cuando vienen esporádicamente, vienen para Navidad, vienen los días de verano, para la Semana Santa y se van. Los que permanecemos aquí, llevamos ya casi 73 años, pues hemos seguido utilizando ese vocabulario. Pero que es un vocabulario riquísimo, además sí, es absolutamente gráfico. Es verdad. Es muy gráfico y no se puede perder, ¿no? Dinos algunas palabras más que a ti te hayan llamado sobremanera la atención en cuanto a cosas que signifiquen... Mira, hay anécdotas a montones. Cuéntame algunas de ellas. Una de ellas, por ver. Aquí tenemos, antes, en dirección Nerja Frigiliana, poquillo antes de entrar en el pueblo, en Frigiliana, hay una curva muy cerrada que se la llamó siempre la curva del tejar. ¿Del tejar? Tejar, porque ahí había un tejar. Y ladrillos, tejas, etcétera. Resulta de que en el año 1946, un coche de la Sociedad de la Torre, bueno, más que coche, camioneta, venía cargado con mercadería de Málaga, de Vélez, de Torre del Mar, para el comercio de Frigiliana, y uno de los dueños de la empresa, de la Sociedad de la Torre, don Sebastián, voy a decir su nombre, pues sin tener permiso de conducir, le dice al conductor, que para eso le pagaba la sociedad al conductor, déjame el coche, el volante, y le dice el conductor, hombre, don Sebastián, he dicho que me dejes el coche. Pues ahí tiene usted su volante. El suelo no estaba mojado, aquello estaba también de piedra, no como hoy que está asfaltado. La impericia del conductor, por la parte de arriba, el coche da 2 o 3 vueltas de campana y sale rodando y llega a la parte de abajo.
que es donde está la molineta. Sí, sí. Eso es. Entonces resulta de que, bueno, venían en el cajón encima de sacos, de cajas y eso, 10 o 11 personas con tan buena fortuna, que ahí el Señor hizo un milagro ese día, de que no le pasó absolutamente nada. Uno salió con unos rasguños, el conductor este de la sociedad también con una mano un poco, pero vamos, sin problema ninguno aquello para que hubiera ocurrido una desgracia. Desde aquel momento no se llama la curva del Tejar, se llama la curva por donde rodó el Ford. Bueno, pues viene una señora de médico, también salmantina por cierto, y hablando un día, doña Luisa, la vi el otro día por la curva donde rodó el Ford. Dice, la curva, pues no sé dónde está eso. Dice, a los 2 o 3 días, dice, es que yo no doy con la curva del Rodolfo. La curva del Rodolfo. ¿Y cuál es la curva de Rodolfo? ¿Qué curva de Rodolfo? La curva por donde rodó el Ford. Y la mujer no sabía combinar aquello y dijo, pues era la curva de Rodolfo. Y era la curva por donde rodó el Ford. ¿Dónde rodó? No donde rodó, por donde rodó el Ford. ¿Cómo cambia las cosas el idioma? Sí, señor. Doña no sé cuánto, que tiene usted cae en el co. ¿Cómo? ¿Cae en el co? Cae en el co, claro. Doña, tiene usted cae en el co, y la mujer sabía pasó un poco el codo por la pared y no habían hecho mucho rato que le habían dado la cala a la pared y la mujer, sí. Doña Luisa, que tiene usted canerco. ¿Cómo dices, hija? Que tiene usted canerco. Hasta que ya le señaló con el dedo que tiene usted, que tenía cal en el codo. Sí, hablar. Ahora tú me lo dices a mí, pues mira, saca ahí, se ha dado un porrazo en el codo. Yo me entero. O se ha dado un porrazo, o se ha dado un cachiporrazo, yo qué sé, eso sí, tenemos... Volvemos directamente, y perdona que te haga otro quiebro, y te hago un guiño ya directamente a una de tus pasiones también, que es la historia de Frigiliana. Volveremos en algún momento a lo largo de esta entrevista, de esta conversación, que espero que sea entre amigos, o en otro momento, porque me resulta apasionante lo que me estás contando, a hablar de palabras específicas de Frigiliana. Pero hablemos de historia. Eres una especialista en la historia de Frigiliana y has transmitido esa pasión a todos tus alumnos. Frigiliana, ¿qué historia tiene? ¿Qué historia chica tiene? En definitiva, cuéntanos, resumen, es muy complicado, pero haz un resumen de esa historia. Hombre, yo diría que la historia de Frigiliana, para mí, a lo mejor es egoísmo, pero es una de las historias más bonitas de toda la provincia de Málaga. Ya no me voy a extender a Andalucía, ni me voy a otras comunidades, ni al extranjero, ¿no? Pero es que es muy bonita. Luego se ha vivido, yo cuando empecé a enseñarla, mi sistema, ya lo he dicho anteriormente, era como el caso que decía, estamos en el tiempo de la aceituna, los problemas que giran en matemáticas en torno a las aceitunas, kilos, arrobas, esto. Las cañas, lo mismo. Pues con la historia me pasa lo mismo. Yo le daba la historia a mis alumnos preguntando primero quién tiene un cortijo en el pago del comendador, o una viña, o unos olivos. Levantaban la mano, ¿sí? ¿Tú sabes por qué se le llama aquello el comendador? Yo sé que mi abuelo vivía en el comendador, se lo daba a mi padre y ahora hemos hecho un cortillo, tal y que bueno. Pues aquello se llama el comendador porque en el año 1569, el día 11 de junio, día de San Bernabé, allí el comendador mayor de Castilla, don Luis de Zúñiga y Requesén, puso su campamento para derrotar a los moriscos en el fuerte. Coño. Y el chiquillo, digo, entonces allí en mi viña estuvo el comendador mayor de Castilla. Entonces ya aprovechaba y le metía toda la historia del levantamiento morisco de esa época. Y lo mismo que eso, pues la Cruz de Pinto, o por ejemplo, los casos que ocurrieron son muchísimas cosas. Cosas que te parezcan especialmente curiosas para resaltar en esta conversación, para que los telespectadores puedan bueno, también sí, participar. pero mira, es que los periodistas tenéis esa manía de generalizar. Sí, y, claro. Y a los entrevistados... Es que el tiempo corre. Sí, bueno, pues pero la gente que sufrimos, o en este caso agradecemos también las entrevistas, pues quisiéramos ser
más concreto, Sí. más, y extendernos más, dar más detalles. Y entonces, claro, se generaliza, ¿qué diría, qué no diría? Porque mira, se puede hablar de la época del maquis, que hay anécdotas a montones, de lo que llamamos aquí en nuestro terreno la gente de la sierra, que hay anécdotas curiosísimas. Yo, por ejemplo, para mí, en la historia de Frigiliana, quizás el siglo, estoy hablando ya de siglo, más interesante es el siglo XVIII. ¿Por qué? Pues sencillamente porque es el siglo en el que se hacen las grandes reformas económicas y culturales en España. Es el siglo XVIII, como saben, el siglo de las luces, el siglo de las reformas, el siglo en que se hace el primer catastro de España, y Frigiliana tiene su primer catastro, del año 1752, el catastro del Marqués de la Ensenada. Eso es, don Zenón de Semodevilla y Goicoechea, que se llamaba el hombre. ¿Y en qué afectó a Frigiliana? Hombre, Frigiliana hace su primer catastro. En ese primer catastro se recogen los nombres de todos los vecinos y de sus propiedades. Como de una población de unos 300 y pico habitantes, en la segunda mitad del siglo XVIII pasa a 1300, o sea que en medio siglo Frigiliana admite 1000 habitantes más de lo que había tenido en la primera. ¿Y de dónde salen esos 1000 habitantes? Pues esos 1000 habitantes bajan del interior, sobre todo de la provincia de Granada y de Jaén. Y entonces aquí tenemos, vamos, mis antepasados vinieron de Cuyar Vega. Ah, Cuyar Vega. Cuyar Vega, de ahí vinieron mis antepasados, los Sánchez. Y entonces, claro, es el siglo de la cofradía. Frigiliana llegó a tener 7 cofradías. Estaba el pueblo entero perteneciendo a una orden, y había quien pertenecía a 2 y 3 cofradías. Entonces es el siglo de las cofradías, es el siglo de la reforma, es el siglo que económicamente Frigiliana pues ya tiene una agricultura medio en condiciones, el ingenio famoso donde se mortura la caña para convertirla en azúcar o miel, el conde también lo amplía, lo modifica, y para mí es el siglo más interesante desde todos los planos. Eso no quiere decir que en el siglo XV, por ejemplo, tuviéramos, cuando se crea el ingenio, cuando se crea ese ingenio, el conde ya recibe el territorio ya para su título de conde, y después ya en el siglo XIX también las guerras, participa en la guerra de la independencia. ¿Y que era conde de Frigiliana? Este señor era varias cosas. Era conde de Frigiliana, pero era al mismo tiempo vizconde de la Fuente. Este fue el primero de los nobles. Porque Frigiliana ha tenido 4 casas solariegas. 4. ¿Qué es una casa solariega? Pues una casa solariega es una casa de la nobleza, que puede ser conde, duque, marqués, barón, etc. ¿Pero que venía aquí de sus vacaciones? ¿O No. Cuando los reyes católicos en abril del año 1487 conquista Vélez Málaga, antes de esa fecha el alcaide de Frigiliana, podemos decir hoy el alcalde, se desplaza a Vélez Málaga y le entrega las llaves de la alquería de Frigiliana. La alquería, como saben, era una pequeña aldeilla, y se rinde este alcaide, Atancaiden se llamaba, a los reyes católicos en Vélez Málaga. Eso lo hacía en 1485, 2 años antes que se rindiera Vélez, porque el tío se goleó la tostada. Sabía lo que venía, ¿no? Me entrego. Y más vale eso. Y precisamente cuando los reyes católicos hacen el reparto de todo esto, a los de Frigiliana les respetan las costumbres, la lengua, etcétera, etcétera. Y por eso no se metieron con esta gente. Más tarde, ya cuando llegue el cardenal Cisneros y cuando llegue Torquemada y todos los famosos estos inquisidores, es cuando lo atosigarán a los pobreticos y los destrozarán. Y le daban sus casas solariegas entonces, ¿no? Bueno, la casa solariega es una palabra genérica que quiere decir este territorio es de este noble. Entonces eso es casa solariega. Es el solar. Vale. Frigiliana era el solar de este señor, de don Íñigo de la Cruz Manrique de Lara, Ramírez de Arellano, Mendoza y Alvarado y otros títulos. Ese era el conde. Es el señor conde. Y el maqui, Bueno. yo quiero, ya sabes que el tiempo no corre en nuestro favor y esto tiene un límite. Te juro que volveremos a estar contigo y que hablaremos largo y tendido porque es apasionante lo que dices. Pero háblame del maqui. ¿Aquí hubo mucho maqui en Frigiliana? Sí, señor. Aquí, cuando acaba la guerra civil, en el 39, concretamente un vecino de Torró,
el hombre, temiendo de represalias por parte de los vencedores, pues se echa al monte. Ese fue el primer hombre de la sierra. Maqui es una palabra francesa que quiere decir salido de la ley, no bandido y cosas de estas. Y entonces este hombre de Torró se echa al monte temeroso, como hemos dicho, de que tomen represalias los vencedores. El hombre con el tiempo le fue creciendo la barba, como es natural, y como estaba ahí hambriento en la sierra, y en esa fecha había muchísimo tránsito de la costa hacia el interior de Granada por los caminos de herradura, y eso en las caminas, el hombre le salía a lo mejor a algún arriero a pedirle pan, si venía con pan para abajo, o si llevaba pasas para arriba, para que le diese algo. Y el hombre, claro, con su barba, pues el arriero que se nos echaba de cara, pues se llevaba una impresión. Y él llegó a extenderse aquí en Frigiliana, dice, me ha salido un tío ahí en la sierra cuando bajaba de Granada, y me ha pedido para el tío unas barbas, ¿y quién será? Yo qué sé, yo no lo conozco. Total, ya no. Más tarde, cuando acabaron con él, nos enteramos que era vecino de Torró, que hay una anécdota curiosa, porque aquí tuvimos un secretario de juzgado que era muy bromista y eso, y referente al tío de las barbas se le ocurrió una bromita al juez de instrucción y primera instancia de Torró. Un vecino de Frigiliana se había suspendido en un árbol y tuvo que ir la curia. Y se había ahorcado. Se había ahorcado. Tuvo que ir a curia a levantar el cadáver. Era el juez de paz, la Guardia Civil, por supuesto, y el secretario del juzgado y algún otro vecino que ayudase para descolgarlo. La cosa es que, claro, este secretario de juzgado era muy bromista y cuando tiene que comunicar el suceso al juez de instrucción, pues le dice, que tengo yo ahí copia del escrito, le dice, tengo el deber de poner en conocimiento de su señoría que en tal paraje del término de Frigiliana hemos levantado un cadáver al parecer difunto y con síntomas de estar muerto. Por Dios, España, su revolución nacional sindicalista y el Señor nos libre del tío de las barbas. Es del oficio. Y eso por escrito. Por escrito. Los puercos de instrucción, como es natural. Sí, claro. Los sancionó. Entonces, hoy 5 duros, 25 pesetas, no tiene importancia. Pero entonces ganaba el tío 12, pues, dos días de jornada, eso. Y un mes de sueldo se suspendió y tenía que igual. Entonces, claro, a partir de ese momento es cuando la sierra ya empieza a poblarse de gente que no estaban bien aquí. La misma Guardia Civil, hay que reconocerlo y decirlo, colaboró a que muchos vecinos de Frigiliana se fuesen a la sierra. ¿Por qué? Yo tengo una viña y voy a ella mañana y me encuentro que parte de la uva que yo contaba con ella se la han llevado. Me voy al cuartel de la Guardia Civil. Mire usted, esto es la viña y se han llevado mis uvas. ¿Y quién cree usted que puede ser? Pues puede ser fulano. Llamaban a fulano, tú esto es la viña de Antonio y te has llevado las uvas. Yo no. ¿Que tú no estás en la viña de Antonio? Yo no. ¿Cómo que no? Bofetones va, bofetones viene. Y la pobre criatura, antes de pillar más bofetones, sí, que iba pasando y le cogía un racimo una más y tal, que igual. O sea, que el pobretico tenía que hacerse, autoculparse, para librarse de los bofetones que pillaba. Y además, ¿qué voy a hacer? Mis chiquillos están enmayados, no hay nada que hacer. Y el mismo cabo famoso, que tú lo habrás oído, el Cabo Largo, ¿no lo has oído? Oh, ese tiene historia. Vete a la sierra. Y muchos de Frigiliana se incorporaron a los que estaban en la sierra por las mismas Guardias Civiles. En la sierra había de todo. Ahí había gente que estaban mal vista aquí en el pueblo porque habían participado en la contienda, en la guerra, con la quema de las imágenes y todo esto. Habían también gente que estaban desmayadas y luego estaban los políticos. Los políticos eran todos aquellos republicanos que no comulgaban con el régimen. Y entonces, claro, ahí se juntó. Pues llegó a haber una partida aquí de más de 300 bandoleros que pasaban de la Sierra de Nerja, de las sierras de Alhama en Granada, de la Sierra de Torró con Frigiliana y estaban moviéndose por todo esto. Esta gente llegaban a los cortijos, los abrían y si había higo, había paso, había vino, se lo llevaban, echaban sus anónimos también a vecinos y eso. Y por supuesto, pues aquello fue una época mala. Y a mí me cogió, yo recuerdo de niño que estaba yo
en un día del santo patrono de San Sebastián en la iglesia, una misa solemne como la llevábamos entonces, una misa con 3 capas. ¿Qué es eso de 3 capas? Eso de 3 capas es que estaba el cura del pueblo con su casulla y de ayudante tenía 2 curas más también con la suya, y eso era una misa de 3 capas que era la misa solemne. Esa misa solemne era presidida por la autoridad, alcalde, juez, comandante de puesto, concejal y fuerzas vivas, y estando en plena misa sobre un guardia civil, iglesia arriba, la gente de la iglesia en silencio total, se acerca el guardia y le da el recado al comandante de puesto que estaba en el lugar de las autoridades. Al momento se levanta el comandante de puesto, si viene iglesia abajo, y es que venía el mismo día del Santo Patrón, terciado en una caballería, el último de la sierra, que había matado a la Guardia Civil ahí en uno de esos cortejos, un tal Loma. El hombre venía, la imagen es esta, el hombre terciado, sus brazos echados en la caballería, moviendo de esta manera. ¿Eso es terciado? Sí, eso es terciado. Venía hecho como un tercio, porque las cargas de la caballería se dividen en 3 partes. Y entonces cada parte se llama un tercio. No tengo libreta ya para apuntar tanta bueno, cosa. ya lo apuntará. Y entonces, atado a la verja de la iglesia, que tenemos, como tú sabes, la verja, estaba la caballería con el cadáver de la sierra, chorreando sangre. Joder. Y la mujer y la chiquilla detrás. Madre mía. Obligada por la Guardia Civil, tú tienes que venir detrás de tu marido. Y le llevan muerto. Muy duro. La calle llena de sangre, llegaron a la puerta del cuartel, ataron la caballería a un árbol, mientras tanto el hombre terminó de desangrarse, entró la mujer allí a declarar y tal y que bueno. Madre mía. Eso tiene tela. Volvamos rápidamente en un viaje por la historia a estos tiempos actuales, para terminar nuestra conversación de hoy, porque insisto que tendremos más conversaciones contigo. ¿Cómo ves Frigiliana hoy en día? Desde la perspectiva que tienes con tanta gente que has vivido, con tantos años en que has estado metido directamente en la zona más de Frigiliana, en cuanto al lenguaje, en cuanto a la historia. ¿Cómo ves desde tu perspectiva? Yo desde el plano económico lo veo bien. Aparte de la crisis que ahora estamos sufriendo en toda España, pero vamos, la gente de Frigiliana son muy buscavidas, ¿no? Son gente que se vienen abajo hacia la primera. Aparte de eso está también la ayuda que nos viene de fuera. Así que en el plano económico yo creo que no hay necesidades perentorias como esto de pasar hambre y tal, aunque sé que hay aquí también en la parroquia la ayuda esta que dan Cáritas y demás. Eso me parece que todos los días, o sea, un día a la semana, la gente van allá su ayuda de garbanzos, de arroz y tal y que cual. Pero vamos, son casos muy raros. Con respecto a la cosa cultural, pues la veo también bien. Hay un equipo de maestros que yo a la mayoría ya no los conozco, porque ya hace tiempo que me jubilé, pero vamos, tengo entendido que se interesan en eso. Con respecto a lo que es todo ese ser, ese entresijo que tiene Frigiliana, pues para mí es un pueblo, hombre, la gente tú sabes que le gustan, pero el más bonito de España y tal, pero tú sabes que Frigiliana se ha llevado 4 premios de embellecimiento. Tiene 2 provinciales, tiene el de la Comunidad Andaluza y tiene el nacional. Frigiliana tiene premio nacional en el año 82. Tiene el primero que se llevó fue en el concurso de embellecimiento del año 61. Segundo provincial. Estando yo de alcalde, me dieron el primero de constancia en el año 67 y después ha tenido otros 2 más. Es decir, que tenemos premios a nivel provincial, de la comunidad y nacional. Eso quiere decir que Frigiliana tiene algo que no lo tienen otros. La gente es muy conservadora en ese sentido. Ha costado trabajo, no, a mí me costó como alcalde que fui. Sí, porque fuiste alcalde también, que no lo hemos dicho, fuiste alcalde no en democracia, sino alcalde... Sí, cuando eran de nombramiento en el régimen, en aquel absolutismo, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste de alcalde? No llegó a los 2 años. Ajá. Yo tomé posesión el 6 de octubre del año 66 y me fui en el 31 de agosto del 68. Así que le faltó poquillo a los 2 meses. Que por cierto vinieron a hacerme alcalde cuando solamente tenía 23 años. Hoy a lo mejor lo pueden ser. Pero en aquella época, cuando yo estudiaba,
y hablaban de los cargos políticos. Decían, para ser alcalde hay que tener 25 años. Ya. Decían los libros que se llamaban de formación del espíritu nacional. Nacional, sí señor. Tú también lo sabes, ¿verdad? Claro. Que los estudiantes le llamábamos los libros de política. Los libros de política, pero aquello de política era. Y entonces, cuando yo tenía 23 años, viene un inspector del movimiento, tal Antonio Morales Portillo, y viene buscando alcalde, cuando Frigiliana lo tenía. Pero claro, el alcalde que tenía Frigiliana no tenía estudios y ellos querían ya, a partir de esa fecha, que la gente fuera maestros, fuera ATS y tal. Y entonces estaba yo trabajando, estaba en la escuela y llegó el alguacil portero del ayuntamiento, esa palabra, alguacil portero, es curioso, ¿verdad? Me gusta escucharla, ¿no? El alguacil portero, es que eso no lo tiene. Ten en cuenta de que eso viene de la época morisca, el alguacil. Claro. Y después ya se quedó los toros, los alguacilillos y todo este mundo, ¿no? Qué bonito el lenguaje. Y entonces llegó el alguacil portero y me dice que había un señor en el ayuntamiento que quería hablar conmigo. Y ya le dije que esperase que yo se dejara de la escuela, por muy importante, yo en la escuela nunca la he dejado. Yo nunca he dejado a los niños solos en absoluto. Ahora en el colegio me había visto, pero mira que era, pero eso se me daba a mí muy pocas veces, muy pocas. Dile a este señor, tampoco sé quién es, que a las 12, entonces salimos a las 12. A las 12 salgo del colegio y ya me pasaré por el ayuntamiento. Será un señor muy importante cuando has venido a avisarme, ¿no? Sí. Yo a la hora llegué y estaba el señor allí esperándome. Hombre, Antonio, como si nos conociéramos de toda la vida, que no nos habíamos visto nunca. Arriba España, toma ahí. Y dos manos. Arriba España, que bueno. Y digo, ya desde dónde viene. Mira que empezó allí un poquito y cuando ya le parecía el hombre oportuno, dice, mira que vengo a nombrarte alcalde. Digo, no puede ser. ¿Por qué? Digo, no tiene Frigiliana, no tiene alcalde. Sí, pero tú sabes que Fernando es un hombre muy competente y eso, pero no tiene cultura y necesitamos otra gente. Y tal. Ya ves, era el maestro herrador, el que le ponían las herraduras a las caballerías, a los solípedos. A los solípedos, qué palabra. Total. Y digo, yo no puedo ser alcalde. ¿Por qué? Digo, porque yo tengo 23 años y según he leído yo los libros de formación del espíritu nacional, que eso les gustaba a ellos, como eran del movimiento, pues resulta de que hay que tener 25 y yo tengo solo 23. Me dice este señor, para que veamos con esto lo que son las dictaduras. Tú vas a tener 23 años porque la secretaria del gobierno civil de Málaga no es la secretaria de Rodríguez Acosta, un famoso gobernador en Málaga que te sonará a ti, que lo tenía bien puesto. Sí. Es de Ramón Castilla Pérez. De Ramón Castilla Pérez. Si en vez de ser Ramón Castilla Pérez el que está de gobernador fuese Rodríguez Acosta, tú no tienes 23 años. ¿Cómo? La secretaria se equivoca a rellenar tu expediente para mandarlo al Ministerio de la Gobernación y en vez de tener 23 tienes 32. Y me tengo que quedar a los 32 porque a ellos les ha salido, ¿no? Porque digo, por ahí... ¿Te cogieron? No, digo, por ahí me voy a salvar. ¿Cuándo cumples años? Digo, de más sabéis vosotros cuándo cumplo años. Pues yo procedí del Frente de Juventudes, los antiguos flechas, y las hojas y todo eso. Y entonces digo, de más sabéis vosotros, y por eso te ha llegado. Digo, bueno, pues nada, a seguir bien, que arriba España y todo eso. Y a los 2 años le faltaban. El día yo cumplo ayer el 24 de septiembre, el 26 de septiembre, 2 días después de haber cumplido los 25, otra vez don Antonio Morales Portillo. ¿Ahora qué? Ya dijo alcalde. Digo, hombre, pues sí, mira, no te preocupes. Digo, es que yo no tengo ganas porque da mucho quebradero de cabeza. Pero hombre, tú has prestado un servicio muy bueno y tal y que igual. Además, tú no te puedes negar. Y además, que no te puedes negar. Tú has hecho tu carrera de maestro. Tú con tus oposiciones y todo, ¿no? Siempre. Tú cuando hiciste ya las oposiciones, no firmaste de tu puño y letra una declaración jurada en la que decía lealtad al jefe del Estado y fiel acatamiento a los principios que informan el movimiento nacional. Sí, señor, porque si no lo firmas, con todas tus oposiciones, tú no eres funcionario.
Luego, al ser funcionario y haber jurado lealtad al jefe del Estado, quien te nombra a ti es el jefe del Estado. Y tú has jurado lealtad al jefe del Estado. Esto es lo que hay. Vamos a terminar con una palabra que es lo que de alguna manera tú significas, verbo, en cuanto a toda la riqueza de la cultura de Frigiliana y su historia, con una palabra que a ti te llame especialmente, que resuenes con esa palabra y que te llame al corazón una palabra especialmente de Frigiliana. ¿Cuál elegirías? Pues elegiría la palabra prebelicao. Prebelicao. Quiere decir que he quedado muy contento y satisfecho de la entrevista. Y los de Frigiliana, pues supongo y deseo que les pase otro tanto. Pues nosotros hemos quedado también prebelicados contigo. Volveremos a prebelicarnos pronto y volveremos, porque también hay que decir que en el periódico Info Frigiliana colaboras con el apartado de historia, ¿no? Y que, bueno, ¿qué tal si combinamos, que lo habíamos hablado también, historia y en algunas ediciones con palabras especiales de Frigiliana? No ¿Te apetece? sí, no. Además es que hace unos días también estaba yo pensando lo mismo que acabas de decirme. Hombre, yo estoy sacando ahora cosas que no se ha publicado nunca en Frigiliana. En el primer escrito habrá visto que digo, creo que la mayoría de los vecinos de Frigiliana, y efectivamente es la primera vez que en la historia de Frigiliana hace eso. Ajá. Toda la gente que han escrito sobre Frigiliana, que ya hay mucha gente que han escrito basándose en todos estos datos que yo empecé a dar hace ya años. La primera revista, que fue la de Pepe Ortega Raya, que trabaja en Unicaja, pues todos los datos y claro, la referencia es Pepe, que ha publicado. Yo no sirvo de referencia porque yo no he publicado. Entiendo. Sin embargo, Pepe sí, a García Antonio Sancho y tal y que igual, ¿no? Entonces resulta de que cada vez que vienen guías nuevas, pues todo lo que va saliendo es sobre lo que yo he dado. No te encontrarán nada de los franceses, de la guerra de la independencia. Entiendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el momento en que ya saquemos todo eso de la guerra de la independencia, las próximas guías y publicaciones recogerán la guerra de la independencia, pero hecho por otro. Vale, pues te invito a eso, a que combines historia con también Sí, ¿vale? me gusta, ¿no? Y además ya buscaríamos aquellas más significativas, porque son muy curiosas, sí. Pues insisto, prevaricado quedamos. Antonio, muchas gracias, ha sido un placer estar contigo y volveremos a estar muy pronto de nuevo aquí entre amigos en Info Frigiliana. Vale, hombre, pues muchas gracias a vosotros, gracias.